Lo culpé por nuestra pobreza y terminé perdiendo al único hombre que me amó de verdad. Siempre me vi a mí misma como una mujer fuerte, de esas que saben lo que quieren y que no esperan que nadie venga a rescatarlas. Mi madre me crió con frases que parecían consejos, pero que en realidad pesaban como sentencias. Si no trabajas, te hundís. Si confías demasiado, te rompen. Y yo me lo tomé tan en serio que aprendí a no llorar frente a nadie, porque las lágrimas no pagan las cuentas. Me llamo Florencia. Tengo 27 años y desde muy chica sentí que me había tocado cargar con la etiqueta de la responsable, la que no podía fallar. Mi familia siempre fue humilde. Nunca nos faltó un plato de comida, pero cada cosa que teníamos costaba sudor. Mi padre trabajaba como chofer, mi madre vendía cosméticos por catálogo. Yo crecí entendiendo que nada llegaba gratis, que había que ganarse hasta el aire que respirábamos. A los 18 ya trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa mientras estudiaba contabilidad de noche. No me sobraba tiempo para fiestas ni para novios, mi objetivo era claro, conseguir estabilidad, tener un techo propio, un empleo seguro y no depender jamás de nadie. Pero detrás de esa fachada de independencia había un cansancio que nunca reconocí en voz alta. Estaba tan acostumbrada a remar contra la corriente que había olvidado lo que era simplemente descansar. A veces imaginaba cómo sería tener a alguien que me dijera, no te preocupes, yo me encargo. Aunque no lo admitiera, yo deseaba sentirme cuidada, aunque fuera un rato. Y justo cuando dejé de esperarlo, apareció alguien que me dio eso. Martín. Nunca imaginé que conocerlo iba a ser el inicio de algo que me haría sentir viva, y también, terriblemente culpable. Lo vi por primera vez un martes cualquiera, de esos en los que una camina en piloto automático. Yo estaba en la tienda doblando remeras detrás del mostrador, y él pasó con su uniforme azul de mantenimiento, la cara manchada de pintura y una sonrisa cansada. Había algo en su mirada que me llamó la atención, como si todo le resultara más fácil de lo que en realidad era. Durante semanas apenas cruzamos un hola. Él empujaba su carrito de herramientas, yo atendía clientes. Hasta que un día se rompió el aire acondicionado de la tienda y tuve que pedir ayuda. El que apareció fue Martín. Recuerdo que mientras revisaba el aparato me dijo en broma: si esto no enfría, siempre podés meter un balde con hielo y fingir que anda. No era el chiste del siglo, pero me hizo reír de verdad, y eso ya era raro en mí. Desde ese momento, empezó a aparecer más seguido. No sé si la tienda lo necesitaba tanto o si él buscaba excusas, pero siempre tenía un comentario amable, una historia simple para contar, una pregunta desinteresada: ¿cómo va tu día? Era tan distinto a los hombres que había conocido. No presumía, no se agrandaba, no prometía cosas imposibles. Una tarde, cuando salí del trabajo, lo encontré sentado afuera comiendo pan con queso. ¿Salís a esta hora también?, me preguntó, como si hubiera estado esperando que coincidiera con él. Caminamos juntos hasta la parada del ómnibus. Me contó que vivía con su madre, que trabajaba desde los 16 para ayudar en su casa, que le gustaba la mecánica pero nunca había podido estudiar. Lo decía con humildad, sin victimizarse, y eso me desarmó. Con el tiempo empezamos a vernos más. A veces me traía un café, otras simplemente pasaba a saludar. Un día me encontró llorando detrás del mostrador porque mi jefa me había gritado frente a los clientes. No me preguntó nada, solo me dio un pañuelo y me dijo: no dejes que te vean así. Hay gente que disfruta cuando una persona buena se quiebra. Esa frase me tocó como pocas cosas lo habían hecho antes. Desde entonces, Martín se volvió una presencia constante, una especie de refugio inesperado en medio del caos. Más tarde me invitó a comer un pancho con papas fritas en una esquina cerca del shopping. Para él era la primera cita, aunque se sonrojó al decirlo. No tenía auto ni plata para restaurantes, pero tenía una ternura tan genuina que me alcanzaba. No te puedo ofrecer mucho, me confesó una noche mientras caminábamos, pero si estás conmigo, nunca te va a faltar cariño. Yo sonreí creyendo que eso era suficiente, que el afecto alcanzaba. Sin grandes gestos ni promesas vacías, terminé enamorándome de Martín, de su calma frente a mis tormentas, de cómo lograba volver liviano lo que para mí siempre había pesado demasiado. Él me dio paz. Y sin darme cuenta, yo empecé a necesitarlo más de lo que debía. Esos primeros meses fueron los mejores de mi vida, o al menos así lo sentí en ese momento. Martín y yo llevábamos un año juntos y, aunque nuestras diferencias eran evidentes, nos complementábamos de una forma que parecía casi perfecta. Él era sencillo, tranquilo, trabajador. Yo era más ambiciosa, más impaciente, siempre con la necesidad de planear lo que venía. Bromeaba diciendo que, si me dejaba, yo armaría una planilla de Excel para sobrevivirlo. Con el tiempo decidimos mudarnos juntos. Elegimos un apartamento pequeño en un barrio tranquilo. Tenía paredes de yeso tan finas que se escuchaban las conversaciones de los vecinos, pero era nuestro. Estaba a mitad de camino entre su taller y mi oficina. No era el lugar con el que soñaba de adolescente, pero la sensación de independencia me hizo sentir adulta de verdad. Las primeras semanas fueron un caos delicioso, turnarnos para cocinar,
discutir por los platos sucios, reírnos cuando se cortaba el internet y terminábamos jugando a las cartas en el living. No había lujos, pero sí afecto. Martín se esmeraba en darme pequeños detalles, flores del mercado, un postre improvisado, una carta escrita a mano. Yo me sentía segura, como hacía mucho no me pasaba. Sin embargo, la estabilidad económica no estaba de nuestro lado. Él trabajaba en un taller mecánico de barrio, con un sueldo justo para sobrevivir. Yo en un estudio contable que apenas me pagaba el mínimo. Teníamos que dividir los gastos con una precisión quirúrgica. Cada fin de mes era una batalla con la calculadora. Y aunque Martín siempre encontraba la manera de mantener la calma, esa calma que antes me daba paz empezó a irritarme. Y no te preocupes, Flor, de a poco vamos a salir adelante, me repetía. Al principio esas palabras me tranquilizaban, pero después las sentí como sinónimo de conformismo. Yo soñaba con tener un auto, comprar ropa nueva sin sentir culpa, viajar al menos una vez al año, cenar afuera sin mirar los precios del menú. Martín, en cambio, parecía conformarse con poco. Lo que al inicio admiré en él se transformó lentamente en una grieta silenciosa. Mis compañeras de trabajo hablaban de novios que las llevaban a restaurantes, que les pagaban la peluquería o las uñas, que les hacían regalos costosos. Yo fingía indiferencia, pero por dentro me dolía. Y cuando alguien me preguntaba, ¿qué hace tu novio?, contestaba rápido, con una sonrisa forzada. Es mecánico, muy bueno en lo que hace. Por dentro, sin embargo, me atravesaba la incomodidad de no escuchar jamás un qué suerte tenés. No lo odiaba, no. Pero empecé a sentir que su amor no alcanzaba para sostener el estilo de vida que yo deseaba. Me obsesioné con la idea de progresar. Quería más dinero, más estabilidad, más brillo. Y mientras tanto, Martín seguía siendo el mismo. Llegaba a casa con las manos manchadas de grasa, me abrazaba antes de bañarse, me contaba anécdotas mínimas de su día como si cada detalle importara. Yo lo escuchaba con la mente en otro lado, en las cuentas que no cerraban, en el alquiler que pronto aumentaría, en la heladera casi vacía. De a poco empecé a construir una versión de Martín que no era real, el hombre que no hacía lo suficiente, el que no tenía ambición, el que no podía darme lo que yo merecía. Lo culpaba en silencio de cosas que también eran mis propias frustraciones. Y sin darme cuenta, esa imagen distorsionada fue cavando un pozo del que más tarde no podría salir. El encanto inicial se fue disipando y quedó la rutina. Martín seguía siendo dulce, constante, atento. Pero yo ya no lo veía con los mismos ojos. Cada problema económico era un detonante. Si aumentaba la luz, lo culpaba. Si se rompía la lavadora, le reprochaba. Si no podía comprarme el abrigo que quería, le soltaba frases hirientes. Si tuvieras un mejor trabajo, no tendríamos que limitarnos tanto, le dije una vez. Recuerdo su mirada sorprendida, dolida. No me gritó, no discutió. Solo respondió en voz baja. Estoy haciendo lo que puedo, Flor. Esa frase se me quedó grabada. Era la primera vez que escuchaba cansancio en su voz. Y aún así, seguí. Seguí comparándolo con los novios de mis compañeras, con hombres en las redes, con mis propias expectativas. Lo convertí en el culpable de todo, de nuestra falta de dinero, de mi ansiedad, de mis fracasos. Y lo peor es que él empezó a creérselo. Aceptó más horas en el taller, hizo arreglos los fines de semana, llegaba exhausto y aún así cocinaba para mí. Pero nada era suficiente. Yo no veía el esfuerzo, solo la falta de resultados. Una noche, agotado, me dijo: lo hago porque te amo, Flor, y no quiero verte triste. En lugar de ablandarme, me frustré más. Yo no quería amor, quería respuestas. Nunca imaginé que la palabra escasez pudiera hacer tanto ruido en mi cabeza. Martín siguió trabajando jornadas interminables, ahora también en una empresa de repartos. Llegaba sudado, con la frente marcada por el cansancio, y aún así sonreía. No falta mucho, mi amor. Todo va a mejorar, me repetía cada noche. Pero yo ya no lo escuchaba. Había renunciado a la boutique porque la dueña me atrasaba el sueldo, intenté vender bijouterie por internet, pero no funcionó. Me hundía en una rutina asfixiante, abrir los ojos, ver las cuentas acumuladas y sentir rabia. Cada vez estaba más convencida de que el problema era él, que su falta de ambición nos condenaba a esa vida gris. Me lo repetía frente al espejo, si hubiera estudiado otra cosa, si no se conformara con tan poco. Una noche no teníamos gas. Cociné arroz calentando la olla sobre una vela gruesa. Cuando Martín llegó, me abrazó desde atrás y me dijo con ternura: «O va a pasar, mi amor, te lo prometo». Pero esas palabras ya no me calmaban. Me irritaban. Me solté de su abrazo y le respondí con amargura: «¿Hasta cuándo, Martín? Siempre decís lo mismo. ¿No te cansa prometer?». Él me miró en silencio, con una tristeza muda. No gritó, no me recriminó nada. Bajó la cabeza y se fue a bañar. Esa noche dormimos espalda contra espalda,
y aunque nuestras manos se rozaban, sentí que había un abismo entre nosotros. Con el tiempo empecé a buscar salidas por mi cuenta. Me inscribí en cursos cortos, intenté hacer contactos, probé caminos que siempre terminaban en frustración. Cada nuevo fracaso me hería el ego y reforzaba la idea de que estaba atrapada. Hasta que apareció una oportunidad distinta. Una empresa de marketing necesitaba asistentes para eventos. Fui a la entrevista con más ilusión que plata en el bolsillo, y cuando me llamaron para decirme que estaba contratada, sentí que algo en mí volvía a respirar. Martín me abrazó con un orgullo sincero. Sabía que lo ibas a lograr, Florencia. Pero yo, en lugar de agradecer, lo miré distinto, como si él se estuviera quedando atrás mientras yo daba un paso hacia adelante. No lo dije, pero lo pensé. Empecé a arreglarme más para ir a trabajar, a sonreír frente al espejo antes de salir, a sentir una energía que hacía tiempo no tenía. Era un renacer, pero también el inicio de algo mucho más oscuro. En la empresa conocí a Santiago, gerente del área de eventos. Era carismático, hablador, con esa confianza en sí mismo que atraía a todos. Me trataba con respeto, con una cortesía que no estaba acostumbrada a recibir. «Sos muy talentosa, Florencia», me decía, mirándome fijo a los ojos. Y yo, hambrienta de reconocimiento, le creí. Volvía a casa y encontraba a Martín dormido en el sillón, con el uniforme arrugado y el rostro marcado por el cansancio. Y en mi interior algo se quebraba. Al principio fueron charlas inocentes con Santiago, un café después del trabajo, un par de chistes en la oficina, mensajes entre horarios. Pero lo que empieza como un juego termina dejando marcas. Él me escuchaba de una forma en la que Martín ya no podía. Cuando le contaba que en casa la situación estaba difícil, él suspiraba y me decía: «No deberías cargar con tanto, Florencia. Sos una mujer increíble». Esas palabras, tan simples, me daban la validación que yo necesitaba. Esa validación que el orgullo no me dejaba pedirle a Martín. Y así, las conversaciones se volvieron más frecuentes, las miradas más largas, los mensajes más íntimos. Yo empezaba a inventar excusas para llegar tarde. Martín me escribía: «¿Todo bien, amor? No te demores». Y yo contestaba fría: «Sí, tranquilo, no exageres». Cada mentira salía de mi boca más fácil que la anterior. Hasta que una noche crucé la línea. No estaba planeado. Habíamos tenido un evento en la empresa, todos se fueron y Santiago me ofreció llevarme a casa. Pero en lugar de eso, terminamos en la Rambla, mirando el mar. Entre risas, copas y confesiones, me dejé llevar. Cuando me besó, no lo detuve. No sentí pasión, sino alivio. Alivio de no ser, por un rato, la mujer frustrada que discutía por las cuentas. Alivio de sentirme deseada, aunque fuera por el hombre equivocado. Cuando volví, Martín dormía en el sillón, con una mano colgando y el cuello doblado de incomodidad. Su uniforme olía a grasa, su cara mostraba un cansancio que me partió el alma. Lo miré y un nudo me apretó el pecho. Quise llorar, pero no pude. Me quité los zapatos, apagué la luz y me metí en la cama en silencio. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Fingía normalidad, pero por dentro era puro ruido. Me enojaba con Martín como si culparlo justificara mis actos. Cada vez que lo veía contar monedas para pagar el alquiler, me invadía la vergüenza y la negación. Me repetía: si él fuera más exitoso, yo no habría llegado a esto. Pero en el fondo sabía la verdad. No era la pobreza la que me había llevado a engañarlo. Era mi propio orgullo herido. Martín nunca sospechó. Seguía abrazándome, seguía diciéndome que todo iba a mejorar. Y yo lo dejaba creerlo, porque mirarlo a los ojos era más doloroso que cargar con la mentira. Una noche, mientras cenábamos, me miró con ternura y me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo, mi amor». No supe qué responder. Sonreí con los ojos llenos de lágrimas, mientras la culpa me desbordaba por dentro. Las semanas se volvieron meses, y con cada amanecer la culpa pesaba más. Era como una sombra pegada a mi piel que me recordaba lo que había hecho cada vez que Martín me sonreía. Ya no podía mirarlo a los ojos sin sentir un agujero en el pecho. Cuando se acercaba a abrazarme, mi cuerpo se tensaba, no porque no lo quisiera, sino porque la presencia de Santiago se interponía como un fantasma. Su voz, su perfume, la forma en que decía mi nombre, todo se mezclaba con la ternura sincera de Martín y me destrozaba por dentro. Martín, en cambio, parecía más tranquilo últimamente. Le habían ofrecido horas extras y con eso empezábamos a levantar cabeza. Yo fingía entusiasmo, sonreía, lo felicitaba, pero por dentro me sentía una farsante. Cada vez que hablábamos de ahorrar, de un futuro juntos, incluso de la posibilidad de tener hijos, sentía que la garganta se me cerraba. ¿Cómo podía pensar en un futuro si yo misma había destruido el presente? Una noche, mientras lavaba los platos, me di cuenta de que no podía seguir sosteniendo esa mentira. Martín estaba en el sillón mirando la tele, la luz azulada iluminaba su rostro sereno. Fue en ese momento que decidí hablar.
No para liberarme, sino porque ya no podía respirar con el peso de ese secreto. Martín, le dije con la voz temblorosa, ¿podemos hablar? Bajó el volumen y me miró con calma. Y claro, Flor. ¿Qué pasa? Me senté frente a él, con las manos sudando. Durante segundos no pude hablar. El corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera escaparse. Tengo que decirte algo, algo que está mal, alcancé a decir. Frunció el ceño, preocupado. ¿Pasó algo en el trabajo? Negué con la cabeza, bajando la vista. No. No es eso. Es algo que hice. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando respuestas. Y las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando ese momento demasiado tiempo. Te fui infiel, Martín. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaban las risas enlatadas de la televisión, desvaneciéndose en el aire. Martín no dijo nada, solo me miró. Su rostro pasó de la sorpresa al dolor, de la confusión a una calma helada que me asustó. Yo intenté continuar entre lágrimas. No lo planeé, no era algo que buscara. Todo empezó cuando entré al nuevo trabajo. Me sentía frustrada, vacía, y Santiago me escuchaba. Me hizo sentir importante. Y yo lo permití. Me cubrí la cara con las manos, llorando. Y me odio, Martín. Me odio por lo que hice. Él seguía en silencio. Sus ojos estaban vidriosos, pero no lloraba. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana y se quedó mirando afuera. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué, Florencia? Yo sollozaba, incapaz de dar una explicación coherente. Y creí que todo era tu culpa, que nuestra situación era tu responsabilidad. Pero ahora sé que fui yo la que destruyó todo. Martín respiró hondo. Y por primera vez lo vi realmente roto. No gritó, no golpeó nada, no me insultó. Solo me miró con un dolor tan puro que me partió el alma. Confiaba en vos, Florencia, dijo con la voz quebrada. Pensé que, si todo lo demás se derrumbaba, al menos íbamos a estar juntos. Luego, sin agregar nada más, se encerró en el dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el sillón, abrazando mi culpa. No dormí en toda la noche, y cuando al amanecer escuché su respiración pausada, supe que nada volvería a ser lo mismo. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Martín casi no me hablaba. Se limitaba a lo básico, un buenos días, un te dejo la comida, un me voy a trabajar. Su silencio dolía más que cualquier grito. Cada vez que lo veía moverse por el apartamento con esa calma contenida, sentía que la culpa me perforaba un poco más. Yo intentaba acercarme, pedir perdón, repetir que me había equivocado, pero él no me miraba igual. En sus ojos ya no había ternura, había un muro que yo misma había levantado. Un sábado a la mañana, mientras hacía café, lo vi salir del dormitorio con una pequeña valija en la mano. Me quedé paralizada. ¿A dónde vas? Pregunté con un hilo de voz. Martín me miró fijo, sin rabia, pero con una tristeza insoportable. Y necesito irme, Florencia. No puedo quedarme acá, no después de todo. Sentí que el piso se me abría bajo los pies. Corrí hacia él, lo abracé, lloré. Por favor, Martín, no me dejes. Te juro que me arrepiento, que no quiero perderte. Él permaneció quieto, con la valija en la mano. Yo también me arrepiento, Flor. Me arrepiento de no haber visto antes que estabas tan lejos de mí. Pero no puedo obligarme a seguir al lado de alguien que me traicionó. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No levantó la voz, no me insultó, no descargó odio. Y quizás eso fue lo que más me dolió, la dignidad con la que se iba, llevándose lo mejor de mí consigo. Lo vi salir por la puerta, y el eco de sus pasos en el pasillo quedó retumbando en mi cabeza. Me quedé sola, abrazando mi vacío. Esa tarde me senté en la cama y observé el espacio vacío que había dejado. Todo lo que era nuestro ahora me resultaba ajeno, el aroma de su desodorante flotando en el aire, la taza de café a medio lavar, la camisa olvidada en la silla. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta sentirme hueca. Los días siguientes fueron grises. Iba al trabajo, fingía normalidad, me cruzaba con Santiago y sentía un rechazo que antes no estaba. Lo odiaba porque me había servido de excusa para justificar mis errores. Pero, sobre todo, me odiaba a mí. Cada rincón del apartamento me recordaba a Martín. El lugar donde se sentaba a arreglar cosas, la ventana desde donde miraba la calle mientras fumaba un cigarro, la heladera llena de imanes de los talleres donde había trabajado. Era como vivir en un museo de lo que había destruido. Mis amigas me decían que intentara distraerme, que buscara terapia, que el tiempo curaba. Pero yo sabía que no había consuelo para lo que hice. La traición no se borra, no importa cuántas lágrimas derrames. Entendí tarde que Martín había sido lo que siempre había buscado, alguien que, aun con las manos cansadas y la billetera vacía, nunca me dejó cargar sola. Y yo, ciega por mi ambición y mi orgullo, lo había empujado a irse.
El tiempo empezó a pasar lento, como si los días se arrastraran. Volvía del trabajo y el apartamento se sentía enorme, hueco, lleno de ecos que me perseguían. Me acostaba en la cama y me estiraba instintivamente hacia el otro lado, esperando encontrarlo, pero solo había sábanas frías. A veces me cruzaba con Martín en la calle, siempre apurado, con la mirada baja. No me esquivaba, pero tampoco me buscaba. Ese silencio suyo me hería más que cualquier insulto. Yo quería gritarle que lo extrañaba, que lo necesitaba, pero ¿con qué derecho? Lo había traicionado, y aunque él nunca levantó la voz, sus ojos seguían diciéndome lo que sus labios callaban, que había perdido lo más valioso. Santiago seguía en la empresa, y cada vez que lo veía sentía un peso insoportable. Ya no había complicidad, ni sonrisas, ni interés. Solo un recordatorio de mi error. Me di cuenta de que nunca había sido amor, ni pasión. Había sido mi necesidad desesperada de sentirme validada, de tapar con elogios lo que no podía aceptar de mí misma. Las noches eran las peores. Me quedaba mirando el techo, repasando cada detalle de lo vivido con Martín, las cartas escritas a mano, las cenas improvisadas cuando no teníamos ni gas, los abrazos en la puerta cuando volvía del trabajo cansado. Yo había destruido todo eso. Lo había dejado sin sentido. Una madrugada, mientras lloraba en silencio, entendí algo que nunca me animé a aceptar. No era la pobreza lo que me había empujado a ser infiel. Fue mi orgullo, mi ego herido, mi incapacidad de ver el valor de lo que tenía al lado. Martín había hecho todo lo posible, y aún así yo lo culpé por mis propias frustraciones. Con el tiempo, mis amigas dejaron de preguntarme por él. En la oficina, Santiago comenzó a ignorarme, y lo agradecí. No quería nada de él, ni su mirada, ni sus palabras. Había sido mi excusa, pero la culpa era mía y solo mía. El apartamento, que alguna vez fue nuestro refugio, terminó siendo insoportable. Cada objeto me recordaba a él. La camisa olvidada, los imanes de la heladera, las marcas en la pared donde habíamos colgado fotos. Todo eran fantasmas. Finalmente, un domingo empaqué mis cosas y me fui. No tenía un destino claro, solo la certeza de que no podía seguir viviendo entre ruinas. Dejé atrás las paredes que habían escuchado nuestras risas y nuestras peleas, y caminé con la sensación de estar pagando una condena que yo misma me había impuesto. Hoy, cuando pienso en Martín, no lo recuerdo con rabia ni con rencor. Lo recuerdo con dolor. Dolor por haber perdido a la única persona que, aun en la escasez, nunca dejó de amarme con todo lo que tenía. Dolor por no haber sabido valorar la paz que me daba su amor, y por haberlo confundido con conformismo. Aprendí tarde que la estabilidad que tanto buscaba no estaba en el dinero ni en los lujos, sino en el corazón de quien, incluso agotado, siempre me tendió la mano. Y ese corazón ya no late a mi lado. Ahora me queda convivir con mi propia culpa, con el recuerdo de haber sido yo la que arruinó lo único verdadero que tuvo mi vida. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.